muchísimas gracias a Audiápolis, al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes y a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo el sábado, 8:30 de la noche. Es un horario un poquito complicado, pero igual estamos aquí para cumplir y sobre todo para cerrar eh, este curso de especialización en derechos humanos y con una clase pues que de alguna forma nos va a permitir hacer un recordaris sobre todos los temas que seguramente ustedes han visto de manera detallada, de manera pormenorizada por los colegas, las colegas que me han antecedido en todas estas clases que ha brindado esta prestigiosa institución de Udiápolis, impartiendo un curso que en verdad es ahora muy importante, ¿no? La temática de los derechos humanos, que como me parece haberles comentado en nuestra primera sesión, que fue la sesión inaugural también, una cosa muy, muy bonita de que yo haya inaugurado y que se me dé la oportunidad también de cerrar este curso de especialización. Pero como les había comentado al momento de que inauguramos este curso con la primera clase sobre aplicación e interpretación de los derechos humanos, la temática de los derechos humanos ahora, en este siglo XXI, es muy importante y reviste ahora mucho mayor complejidad. Se ha avanzado muchísimo en este terreno en los últimos 2 siglos y medio, pero en este siglo XXI de cambios trascendentales para la humanidad desde todo punto de vista político, social, tecnológico, cultural, el- los derechos humanos pueden terminar siendo avasallados. Y eso es un tema realmente preocupante y que nos va a dejar, nos deja muchas cosas ahí, en el limbo, ¿no? Muchas preguntas, muchas conjeturas y muchas hipótesis que definitivamente se tienen que volver a discutir en las aulas universitarias, en los parlamentos, en los órganos jurisdiccionales, en los tribunales internacionales, en los organismos políticos internacionales, que obviamente van a tener que buscar respuestas concretas ante estos cambios trascendentales que, como vuelvo a repetir, pueden parar o si no, retrasar todo lo avanzado, volver a retroceder en todo lo que se ha avanzado en esta importante temática de los derechos del hombre. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla con las diapositivas que se han preparado para el día de hoy. Ya las tenemos allí. Y bueno, vamos a ir haciendo, como les digo, un repaso general, pero al mismo tiempo también comenzar a proyectarnos, comenzar a verificar aquellos desafíos que afrontan los derechos humanos y todo el sistema de justicia internacional alrededor de ellos en este siglo XXI. Bien, entonces, ¿cuál es el estado de los derechos humanos en el orden global contemporáneo? Bueno, en los últimos años, los derechos humanos han venido teniendo un progreso galopante, un progreso muy, 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 muy interesante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a mitad del siglo pasado. Y Maestro, dígame, dispénseme. ¿Puede ampliar la diapositiva para que quede bien en nuestro sistema, por favor? a ver, con F5, ¿no? Sí, maestro, por favor. O en la Ahora, copia. Ahora sí, maestro. listo, Muchas gracias. ahora sí. Ya, perfecto. Les decía que el avance vertiginoso y galopante de los derechos humanos se ha venido dando sobre todo a mitad del siglo pasado, a partir de la mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese avance galopante justamente ante la preocupación de que el ser humano, en su desarrollo tecnológico, por su violencia natural, podría terminar autoaniquilando.
Entonces, allí es donde se cobra conciencia de que esto tenía que parar y la mejor forma de parar, una de las mejores formas de parar esta autodestrucción a la que iba encaminado el ser humano, era justamente promoviendo, protegiendo, garantizando sus derechos. Y comienzan por eso mismo a proliferar los derechos humanos, ya no solamente en el ámbito interno, sino sobre todo en el ámbito internacional. El internacionalismo de los derechos humanos, como vamos a ver, que es una de las fases que los derechos humanos han desarrollado a lo largo del tiempo, comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Comienza después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese internacionalismo que trae organismos de protección internacional, tribunales internacionales, tratados internacionales, etcétera, etcétera, justamente comienza también a desarrollar, a definir, a establecer puntos importantes sobre los derechos humanos. Como por ejemplo, hablar de derechos humanos es hablar de derechos fundamentales, es igual a derechos constitucionales. Pues bien, en realidad la doctrina nos dice que sí. En derechos fundamentales, derechos humanos o derechos constitucionales, esa pregunta que algunos decían, no, son diferentes, son espacios distintos, son derechos que no son homogéneos, más importantes son los derechos humanos, de repente los derechos fundamentales son un poco más restringidos, los derechos constitucionales se ponen en una situación media intermedia. Bueno, eso ya ha quedado definitivamente hoy, en pleno siglo XXI, en el ámbito doctrinario y también en el ámbito jurisdiccional, ya desfasado. Derechos humanos fundamentales o constitucionales es lo mismo. Cuando hablamos de estos derechos, estamos refiriéndonos a nuestros derechos, a los derechos que tiene la persona, que tiene el hombre, entendiendo el hombre como que engloba también a la mujer, ¿no? Se entiende eso. Em, Como aquellos derechos naturales, consustanciales a nosotros, por solamente el hecho de ser humanos. Y si de repente la denominación es diferente, simplemente es por una cuestión meramente pedagógica o simbólica. Se dice que cuando estos derechos inalienables, inherentes a la persona, se encuentran protegidos, reconocidos en el ámbito internacional, se van a llamar derechos humanos, porque el término es un poco más amplio, engloba pues a toda la humanidad. Pero cuando esos mismos derechos se encuentran protegidos, reconocidos en los ámbitos internos, en los sistemas jurídicos internos, van a llamarse derechos fundamentales o constitucionales. Entonces, se dan cuenta que allí la nomenclatura solamente cambia en base al sistema que contiene los derechos. Cuando se trata del sistema jurídico internacional, se llamarán derechos humanos, y cuando se trata de los sistemas jurídicos internos, se llamarán derechos fundamentales y o constitucionales. Y si por ahí a alguien le queda la duda de decir, oye, pero ya, me queda claro que solamente es una diferencia nominal, ¿no? Una diferencia meramente, pues, pedagógica, pero fundamentales y constitucionales es lo mismo. Bueno, dependiendo. En algunos estados, la nomenclatura de derechos fundamentales o constitucionales es la misma. No hay diferencia. Por ejemplo, en el caso del Perú. En el Perú, nuestra constitución establece o nos señala que no hay ninguna diferencia entre derechos fundamentales y constitucionales. Son lo mismo. Y básicamente en virtud del artículo 3, la cláusula número saper, que claramente señala que los derechos reconocidos en el artículo anterior, o sea, en el artículo 2, que se denominan derechos fundamentales, no excluyen, dice, a los demás derechos constitucionales u otros análogos que se fundamenten en la dignidad humana, el Estado democrático o la forma republicana de gobierno. Claramente, por mandato del artículo 3, en nuestro sistema jurídico no hay diferencia absoluta entre derechos fundamentales y constitucionales. Son lo mismo, usted puede llamarlos como considere. Fundamentales o constitucionales, no hay ningún problema.
En otros sistemas jurídicos sí hay una mera diferencia allí, pero no en la esencia, sino en la forma de protección. Por ejemplo, en el caso de España, los derechos fundamentales solamente serán aquellos que se encuentran reconocidos en su capítulo 1 y que van a ser protegidos por la acción o el recurso de amparo. En España se le llama el amparo recurso de amparo. El recurso de amparo en España, según la Constitución española de 1978, constitución vigente para ellos actualmente, solamente protege los derechos fundamentales del capítulo 1. Todos los demás derechos que no están en ese capítulo 1 se llaman derechos constitucionales y no son objeto de protección por el recurso de amparo. Son objeto de protección por otros recursos en la vía judicial ordinaria, pero no por el recurso de amparo, porque el recurso de amparo en España solamente protege derechos fundamentales. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? Los que están en su capítulo 1. Todos los otros derechos que están en otros capítulos de la Constitución solamente se llaman derechos constitucionales. Por ejemplo, en ese país hay una diferencia no por los derechos en sí, sino por la protección que recibe. Nada más. Ahora, otro punto importante que hay que entender ahora, actualmente, en el ámbito global de los derechos humanos, es cuál es el fundamento de los derechos. ¿Cuál es el fundamento? Nosotros ya habíamos comentado que a lo largo de la historia, como pueden ver allí, habían cuatro teorías que se han disputado el fundamento de los derechos humanos y también el fundamento del derecho en general, ¿no? Los naturalistas, que consideraban a la razón como el fundamento de los derechos humanos, el positivismo, que considera a la norma positiva como el fundamento, el historicismo, que considera a la historia, la evolución histórica de los pueblos como el fundamento de los derechos, y los partidarios de la teoría axiológica, que consideran que los derechos se fundamentan en principios o valores. Pero, ¿qué dice la doctrina internacional basándose hoy en día en en la posición que asume la Organización de las Naciones Unidas? La Organización de las Naciones Unidas, como ya lo vamos a ver en unos minutos, hasta el día de hoy ha organizado dos convenciones internacionales sobre derechos humanos. Ya en muchas ocasiones, yo particularmente he señalado, pues, ¿no? Que ya debería y es necesario de por sí convocar una tercera convención internacional de derechos humanos, que debería hacerlo las Naciones Unidas a petición del secretario general de las Naciones Unidas o del adjunto comisionado de derechos humanos que trabaja palmo a palmo con el secretario general. Pero como están las cosas geopolíticas hoy parece que los derechos humanos han quedado relegados a un segundo plano, ¿no? Y esta tercera convención que debería darse, pues parece que para que se da, si es que se da, va a demorar muchísimo por la disputa hegemónica que hay hoy en día entre dos superpotencias clarísimas y obviamente otras potencias regionales que están reacomodando el ajedrez político en el mundo. Y en este reacomodo político, definitivamente, pues los derechos humanos han pasado a un segundo plano, ¿no? Ojalá que no pasen a un tercer plano, eso es algo que sería muy grave. Pero ¿por qué les hablo de estas convenciones de las cuales vamos a mencionar en unos instantes? Sino que básicamente la segunda convención de Derecho Internacional de Derechos Humanos celebrada en Viena en el año de 1993 estableció el fundamento general de los derechos humanos a nivel global. En medio de un debate histórico entre cuatro teorías que se han debatido el fundamento de los derechos humanos, las Naciones Unidas vio por conveniente establecer y recoger que el fundamento de los derechos humanos hoy en día es el principio de dignidad humana. Y así lo establece la Declaración de Viena sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que el fundamento de los derechos radica en el principio
de dignidad humana. La dignidad como el principio básico, esencial, fundamental, elemental y neurálgico del ser humano. Ahora, esta posición de la dignidad, las Naciones Unidas la recoge basándose en un filósofo muy conocido que ya a finales del siglo XVIII había hecho referencia a que la dignidad humana era el sol, era el elemento básico alrededor del cual tenía que girar todo el derecho, no solamente nacional, sino también internacional. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del famoso Emmanuel Kant, ¿no? El filósofo alemán, eh, radicado en la ciudad de Königsberg, que pertenecía a Prusia Oriental. Hoy en día, pues Königsberg ya no pertenece a Alemania, pertenece a Rusia, ya no se llama Königsberg, se llama Kaliningrado, y es una zona de Rusia que le permite su salida al mar Báltico, ¿no? Y está separada de Rusia por Lituania y por Polonia, ¿no? Es una zona, un enclave territorial muy caliente, porque entre Kaliningrado y todo el territorio ruso se interpone pues Lituania y Polonia, que como ustedes saben son países que pertenecen a la OTAN. Y además que Rusia tiene su principal puerto militar en el mar Báltico allí, en esa ciudad, ¿no? Y obviamente que es una zona muy complicada porque si estallara, Dios no quiera, un conflicto abierto entre la OTAN y Rusia, pues definitivamente ese territorio va a ser este escenario principal, uno de los escenarios principales del conflicto, porque ahí tiene desplegada pues parte de su fuerza marítima la Federación Rusa, ¿no? Pero bueno, Kant había dicho en 1781 en su libro Fundamentación a la metafísica de las costumbres, de que la dignidad era la esencia, era la columna vertebral del ser humano y había definido a la dignidad como el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. Y cuando acá me preguntaban qué significa el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre, Kant salía pues con todos los pormenores de qué cosa era el hombre para él. Y él decía, el hombre no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Y como el ser humano es un fin en sí mismo, decía él, todo ser humano desde que nace con objetivos, metas o ideales a alcanzar. Y por tanto, los objetivos, metas o ideales míos no son los mismos que cualquiera de los objetivos, metas o ideales de ustedes. Y entre ustedes también hay diferencias. Por ende, desarrollar el objetivo, desarrollar las metas o ideales de una persona es que esta persona desarrolle plenamente su personalidad. Pero para que el ser humano desarrolle plenamente su personalidad, decía Kant, necesita contar con derechos. Porque si un ser humano no cuenta con derechos, es imposible, pues, que pueda desarrollar plenamente su personalidad. Yo pregunto, decía Kant, cuando el señor Aristóteles, en su magna obra La Política, justifica la esclavitud y señala que los esclavos no son humanos, oiga, eso era cierto, ¿ah? Porque Aristóteles lo dice, Platón también lo había dicho, está plenamente justificada la esclavitud en la Grecia antigua. Y Kant decía, bueno, con respecto a esos seres que no serían humanos, serían cosas, pues, ¿cómo puede desarrollar ese ser su personalidad? No puede, pues, porque no cuenta con derechos. Y si no cuenta con derechos, pues definitivamente, ¿qué objetivos, metas o ideales puede alcanzar? Ninguno. Salvo pues que su amo determine que el objetivo del esclavo sea pues también uno de los objetivos de él, ¿no? Y le dé luz verde, pero si no le da luz verde, pues no llega a ninguna parte, ¿no? No puede hacer nada. Entonces Kant decía, la clave para que el ser humano pueda desarrollar plenamente su personalidad es contar con derechos. Pero no basta contar con derechos, decía Kant. Esos derechos tienen que estar debidamente garantizados y debidamente respetados.
¿Y quién debe garantizar los derechos? En primer lugar, el Estado. ¿Y quién debe respetar los derechos? El Estado, la sociedad y los individuos entre sí. Por eso que yo digo que la dignidad es nada más y nada menos que el respeto al libre desarrollo de la personalidad del hombre. En otras palabras, que a través de la dignidad el hombre cuenta con derechos. Y si cuenta con derechos, puede desarrollar plenamente su personalidad. Y ojo, ese contar con derechos implica que esos derechos se encuentren respetados, garantizados, para que se puedan efectivizar. Miren qué grande la concepción de Kant, miren la claridad de pensamiento de Kant. Por eso que a Kant le dicen que fue el Copérnico de la filosofía, porque revolucionó la filosofía. En 1781, claro, en plena efervescencia de la Revolución Francesa, porque estábamos a 8 años de que estallara la famosa Revolución Francesa, pero ya las ideas de la Ilustración se habían desarrollado y se habían desplegado por toda Europa continental. En cualquier momento iba a estallar esa revolución, pero Kant ya se estaba adelantando. Kant ya estaba diciendo, no, acá no es el Estado totalitario, no es que un monarca disponga de los derechos de las personas. No, 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 no. Acá no es el Estado la clave. Acá es la persona humana la clave. Es la persona humana, el ser humano la clave. Y con eso hace una revolución copernicana en la filosofía, porque hasta ese momento la filosofía entendía que el ser humano pues formaba parte de la sociedad, formaba parte del Estado, era un elemento más de la política, era un elemento más del Estado, pero que no era la esencia en sí de todo pensamiento. Y eso es lo que aporta Kant. Más allá de que hayan algunas ideas discrepantes, porque fíjense una cosa interesante, ¿no? Acá le dicen, Kant hablaba del ser humano, criticaba la posición de Aristóteles, criticaba la posición de Platón sobre la esclavitud, pero por otro lado era racista. Él creía en la diferencia de razas, ¿ah? Cuidado, Kant lo dice, ¿no? Y hay alguien que lo pone un poquito al fresco, ¿no? Que acá por acá lo tengo, miren, justo es uno de mis filósofos preferidos. Si yo dijera quién es mi filósofo preferido, yo concuerdo plenamente. Bueno, concuerdo parcialmente con Borges, ¿no? Porque para Borges era el único, ¿no? Yo creo que aparte de él hay otro. Pero Borges decía, si alguien ha escrito el enigma del universo en palabras, ese señor es Arthur Schopenhauer, ¿no? Y acá está su libro, Mundo como voluntad y representación. No sé si no se puede ver un poco. Ahí está. Son 2 tomos. Yo esta vez, desde que conocí este libro, lo he leído, esta es la tercera vez, son 2 tomos, esta es la tercera vez que leo, y cada vez aprendo mucho más. Es impresionante lo que dice Schopenhauer. Y Schopenhauer criticando a la obra de Kant, porque él se basa en Kant, lo admira a Kant, él es un filósofo posterior, pero le hace recordar a Kant esto, ¿no? Kant hablaba de la dignidad y respetaba pues al ser humano como fin supremo de la sociedad y todo lo demás, pero era racista. O sea, ahí era medio contradictorio, porque justificaba la cuestión de las razas. Y Kant dice que la raza blanca es la raza eh, superior en el mundo, ¿no? Que por eso es la creadora de la civilización. Eso lo dice Kant, ¿no? Y Schopenhauer se lo hace recordar. Por si acaso, el otro filósofo, el cual lo admiro fervientemente y también soy un seguidor a todo, en todos sus esplendores, Friedrich Nietzsche. Nietzsche y Schopenhauer me han acompañado y sus obras son mis libros de cabecera. Cada vez que tengo un problema, acudo a alguno de los libros de ellos y encuentro alguna solución, me inspiran. Realmente son espectaculares, ¿no? Estos dos filósofos son la cumbre, el non plus ultra de la filosofía y del pensamiento universal. Pero les invitaría a que lo lean, ¿no? Impresionante, sobre todo en este mundo, en estas épocas tan críticas que afronta la humanidad. Ahí pueden encontrar muchas respuestas. Muy bien, entonces Kant señaló esto, que la dignidad es la base de los derechos humanos. Y 2 siglos después, las Naciones Unidas, en la Convención de Viena sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, le da la razón.
Ya es el fundamento de los derechos humanos. Y no solamente le da la razón, sino que adapta su definición de dignidad. Y esa definición Kant la había dado en su obra Fundamentación a la metafísica de las costumbres de 1795. En 1791 Kant había escrito la crítica a la razón pura y en 1795 escribe pues metafísica de las costumbres, fundamentación a la metafísica de las costumbres. Bien, entonces queda claro que el fundamento de los derechos humanos ahora es la dignidad humana. Pero aquí también hay un detalle importante. Todos hablamos de la dignidad. Todos hablamos y entendemos que el hombre es el fin supremo de la sociedad y el Estado, como dice el artículo 1 de la Constitución y como lo proclaman todos los tratados internacionales, declaraciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero eso también puede generar una situación media contraproducente, porque cuando se señala que el hombre es la base, es lo más importante que existe, el hombre, por su propia naturaleza, ojo que el ser humano es por naturaleza egoísta, ¿no? Es, como decía el famoso astrofísico Carl Sagan, el hombre es jerárquico, igualista y territorialista. Esa es nuestra esencia y eso no lo va a cambiar nadie hasta que nos, a menos pues que nos convertamos en ángeles, ¿no? O en el superhombre, ¿no? En el Übermensch que hablaba Nietzsche, ¿no? Pero si no logramos eso, esa esencia nos acompaña. Por eso que a nosotros, y hay que ser también sincero, porque estamos hablando de un tema de derechos humanos y tampoco no hay que idealizarnos, porque hay que saber que, ¿por qué a veces no funcionan los derechos humanos? Alguien nos ha puesto a pensar que es porque nuestra esencia es un poquito contraria a Dios. El ser humano es jerárquico. Nos cuesta muchísimo, por eso, efectivizar el derecho a la igualdad. Somos jerárquicos. Hay hombres que nacen para mandar y hombres que nacen para ser gobernados. Hay hombres que son líderes natos y hay hombres que nacen para obedecer a esos líderes natos. Entonces, eso es algo que es esencial a nosotros. Y por eso que nos cuesta justamente efectivizar ciertos derechos. Y ahora en el siglo XXI, cuando el ser humano se considera que es el centro del universo, que es lo más importante de la existencia, muchas veces el ser humano, producto de su egoísmo y de estas situaciones naturales, ha caído en abuso de esto. Y el abuso egoísta e individualista del ser humano afecta, por supuesto, a derechos humanos de otros seres humanos. Porque cuando digo que yo soy lo más importante y no me interesa lo que le pase al resto, no puedo justificar, no, porque estoy defendiendo mi dignidad. Porque yo estoy desarrollando plenamente mi personalidad. Y a mí lo más importante son mis derechos. El resto de los derechos de los demás me importa poco, o mejor dicho, no me importa nada. Porque yo soy el centro. Ese es un problema también. El haber dicho que el hombre es el centro, ¿y qué hay de la sociedad? ¿Qué hay de entender que el hombre no está solo, no es una isla? Forma parte de una sociedad y que si bien debe ejercer sus derechos deben estar garantizados, pero siempre acorde con los derechos de los demás. Porque si solamente yo voy a reclamar mis derechos, se me va a importar un comino los derechos de los demás, entonces ya estoy cayendo en un individualismo extremo, al cual cierto sector de la doctrina liberalista apoya. Sí, es el individualismo. ¿Y qué hay de lo social? Es muy importante, es uno de los temas que ahora se puede discutir en pleno siglo XXI. Por eso que también, acuérdense, según las estadísticas, 2000, los
las 2.000 personas más ricas del mundo, ojo, las 2.000 personas más ricas del mundo concentran el equivalente de la riqueza de las 4.600 millones de personas más pobres, teniendo en cuenta que la población mundial es de 8.000 millones aproximadamente, un poquito más bien. Pero 2.000 ricos concentran el equivalente a la riqueza de 4.600 millones de personas pobres. ¿De qué igualdad estamos hablando? Ay, claro, esos 2.000 ricos seguramente han desarrollado plenamente su personalidad y se encuentran protegidos y garantizados muy, muy de lejos, años luz, de sus derechos frente a los derechos de estas 4.600 millones de personas. Pero oiga, estamos en el mismo barco, pertenecemos al mismo planeta. Se supone que no deben haber esas diferencias abismales, que cierto sector del liberalismo y cierto sector de la economía capitalista avalan perfectamente. Y se diga, no, es que la dignidad me permite a mí, pues, abarcar, si yo quiero, pues, la riqueza de todo un país, bueno, más no me interesa. Como para pensar, ¿no? Pero eso lo dejo allí, es una de las problemáticas del día. No, ya, es la dignidad, es el hombre, pero que como isla no se supone que tiene que, forma parte de una sociedad, no se puede abusar de ese individualismo bajo el pretexto de que mi dignidad y mis derechos son lo único. Cuidado con eso. Muy bien, acá les traigo las dos convenciones que se han dado sobre los derechos humanos a nivel global. Como yo les digo, ya se requiere desde hace un par de décadas, cuando empezó el siglo XXI, o sea, a inicios de los años 2000, cuando parecía que todo el mundo, que todo era paz, pues, ¿no? Que ya se había logrado el fin de la historia, como decía Fukuyama, ¿no? Hemos llegado al fin de la historia, ya se acabaron las guerras, ya no va a haber más, todo es paz y armonía, ¿no? 24 años después le están diciendo a Fukuyama, oye, nos mentiste. Nada, que fin de la historia, acá lo que estamos es en abiertamente un enfrentamiento de todos, ahorita de todos contra todos, ¿no? Porque ya no solamente son dos potencias, claro, son dos potencias que son más fuertes, que ya están disputándose la hegemonía, pero hay otras potencias regionales que están ahí acomodándose también en un mundo que de unipolar va a convertirse a multipolar de nuevo, y donde obviamente el peligro es mayor, porque a diferencia de la Guerra Fría, ¿no? Las dos superpotencias eran las únicas que tenían armas nucleares. Hoy en día no solamente son dos o tres superpotencias que tienen armas nucleares, varios países que tienen armas nucleares, y que esto se puede convertir, si se entra en uso de esas armas, en un apocalipsis, literalmente hablando, ¿no? Y la humanidad retrocedería a la Edad Media. Eso es claro, pero ahí están, pues, que jalan la pita, en cualquier momento la soga se puede quitar, cualquiera de los dos lados. Y eso sería fatal para el mundo. Pero volvemos, ¿no? A lo que yo les decía, pues nosotros somos así, es nuestra esencia. La violencia, la guerra es parte de nuestra esencia, porque somos jerárquicos, ritualistas y territorialistas. Es nuestra esencia y eso no va a cambiar. No te lo van a decir los abogados, pero pregúntale a los antropólogos, pregúntale a los sociólogos, pregúntale también a los mismos psicólogos. Lo dicen. Sí, pues esa es la esencia del ser humano, lamentablemente. Por eso que a veces los derechos humanos se debilitan cuando la esencia del humano le gana, la esencia, no diría animalesca, ¿no? Pero la esencia, pues, instintiva, ¿no? Esa esencia que por instinto tenemos, porque está dentro de nosotros. Y por más que la razón trate de controlar, el instinto a veces es más fuerte. La razón. Ya me lo dice Schopenhauer, ¿no? Clarísimo. Muy bien. Entonces,
La primera convención fue la convención denominada Proclamación de Teherán de 1968. Fíjense ustedes qué curioso, se dio en la capital de Irán, pero 12 años antes que Irán cayera en manos de los ayatolás. En esa época, Teherán era una monarquía, estilo pues la monarquía que hay en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, donde el Shah de Persia era el rey, pero era un Shah muy cercano a las ideas de Occidente y quería pues modernizar su país y de alguna manera favorecer su cultura con lo mejor de la civilización occidental y por eso que era partidario de estos derechos humanos y llevó a cabo en 1968 esta primera convención internacional sobre derechos humanos. ¿Y ahí qué se discutió? En esta convención, fíjense, se discutió todo lo referente a las características innatas de los derechos humanos, la interdependencia, innatas que ahora todo el mundo pues acepta, ¿no? Que los derechos humanos son interdependientes, que son trascendentes a la norma positiva, que son de carácter universal, que son derechos aplicables a todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole, que son derechos de carácter permanente, que jamás se pueden de alguna manera dejar de lado, etcétera, etcétera. Pero una de las características que más se discutió allí en la programación de Teherán fue la característica de la universalidad de los derechos humanos. Fíjense que la discusión ahí giró en torno a que, ya, los derechos humanos son universales, correcto, pero ¿y qué hay de la cuestión cultural? ¿Qué es la cuestión cultural? Porque ahí, por ejemplo, se dijo, a ver, eh, imaginemos el caso de ciertas tribus africanas. En ciertas tribus africanas, por ejemplo, una cuestión cultural o tradicional es, por ejemplo, que le ponen los collares a las mujeres en el cuello para agrandarles el cuello. O le ponen las orejas a dar punto de que obviamente pues las orejas se agranden, ¿no? Estilo como hacían los incas, ¿no? Eh, ¿Eso no sería tentatorio a la integridad? Si se supone que los derechos humanos son universales, eso, que es atentatorio a la integridad, debería ser prohibido. ¿O es que la universalidad de los derechos humanos no es igual a imposición de los derechos humanos? Y entonces allí, justamente las Naciones Unidas tomó partido, en su mayoría, los representantes, acerca de este punto, de este segundo punto. Efectivamente, el hecho de que los derechos humanos sean universales no significa que estos derechos se impongan a la fuerza, porque estos derechos pueden ser relativizados por factores culturales. Claro, la discusión va a girar en torno allí en que ya hasta qué punto la relativización cultural puede limitar la eficacia de los derechos humanos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, es esta, y otra cosa de repente es de otras de tribus africanas también, donde se ha estudiado el tema de que a las mujeres, por ejemplo, les cortan, les cercionan el clítoris porque según la creencia de estas comunidades, las mujeres no pueden sentir placer, las mujeres solamente son objetos de reproducción. Ahí, esa cuestión, esa relativización cultural estaría justificada para limitar los derechos. Eso ya es una discusión un poco más fuerte, más compleja. O en el caso del mismo, por ejemplo, países árabes, ¿no? Donde allí obligan a las mujeres a usar, pues, a que no se les vea el rostro, ¿no? El velo, porque eso es como que una falta de respeto, es una situación, pues, que, que, que la cultura, la religión musulmana, pues, no acepta. Eso también sería un atentado al derecho a la igualdad. O, por ejemplo, de que en ciertos países, justamente árabes, un hombre se pueda casar con 7 mujeres y una mujer no lo pueda hacer. Y si la mujer le saca la vuelta al esposo, puede ser literalmente muerta, ajusticiada por la sociedad por ese pecado.
Son cosas que obviamente quedan también para la discusión. Lo que sí la proclamación de Terao fue que sí, los derechos son universales, pero pueden ser relativizados culturalmente. Lo que sí no te dijeron esa proclamación es hasta qué punto lo cultural puede relativizar la eficacia de los derechos humanos. Hoy en día, por ejemplo, países como Irán han tirado por la borda esta proclamación. Porque Irán, desde 1979, cuando los ayatolas tomaron el poder, que son musulmanes, pero del corte radical chiita. Ellos pues absolutamente no están de acuerdo con nada de Occidente, ¿no? Es más, han declarado abiertamente la guerra a la cultura, a la civilización occidental. Ellos consideran que estamos en una yihad, por eso hay las amenazas constantes con Israel, ¿no? Que en cualquier momento los dos puedan destruirse mutuamente. Los iraníes y el gobierno iraní siempre proclama pues que ellos van a destruir, literalmente, aniquilar a Israel. Y Israel no se queda pues atrás y también responde, ¿no? Y esto es una situación de nunca acabar y que puede tener implicancias realmente también. Ya las está teniendo en la guerra que tiene ahorita Israel en la franja de Gaza con Hamas, ¿no? Y también con Hezbollah, que está en el norte. Pero la situación es que allá, por ejemplo, estos derechos ya no cuentan con nada de eso. Ya olvídense allá en países árabes que justamente tienen gobiernos radicales, esto de los derechos humanos. Ya ni siquiera hay una cuestión de, eh, digamos, consideración de los derechos. No, ya la situación está totalmente, pues, dejada de lado. Es un gran problema. Una segunda convención que se llevó fue la Convención de Viena sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de la cual ya hemos conversado. En esta convención se trató del fundamento de los derechos humanos, que ya dijimos en la dignidad humana, y se estableció cuál era la definición estándar de la dignidad humana, que fue la definición que cogieron de la obra de Kant, la fundamentación a la metafísica de las costumbres. Ahora, la dignidad tiene cuatro valores que la componen. Y si ustedes se dan cuenta de esos valores también se desprenden las famosas generaciones de los derechos humanos: libertad, igualdad, la seguridad y la solidaridad, que son los cuatro valores que comprenden la dignidad humana y que definitivamente pues van a también desprenderse de, de las famosas generaciones de los derechos humanos. Otro punto importante es que a partir de 1945, culminada la Segunda Guerra Mundial, comienza a germinarse el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Hasta ese momento había un derecho internacional, pero un derecho internacional que solamente estaba basado en los estados. La persona no era para nada considerada sujeto de derecho internacional hasta antes de 1945. Es más, cuando se forma la Sociedad de Naciones, la famosa Liga de las Naciones, también algunos le conocen, producto del Tratado de Versalles, que da el final a la Primera Guerra Mundial con la derrota del Imperio Alemán. eh, esta Sociedad de Naciones hablaba de que para evitar una próxima guerra, que nunca la evitó, porque obviamente vino después la segunda, y tratar de que los estados cooperaran entre sí, se tenía pues que llevar a cabo una situación de pacifismo, de cooperación, de resolución pacífica de controversias entre los estados. Todo era Estado. En 1945 cambia la figura y nace el derecho internacional de los derechos humanos cuando, en la Carta de San Francisco, que da origen a la Organización de las Naciones Unidas, que va a reemplazar a la Sociedad de Naciones, la Carta de San Francisco del 25 de junio de 1945, firmada por 51 estados, entre ellos el Perú, que fue uno de los firmantes fundadores de la ONU, se estableció que uno de los objetivos
de las Naciones Unidas, además de salvaguardar la paz en el mundo, además de fomentar la cooperación entre los estados, además de resolver de forma pacífica los conflictos entre los estados, también era la de promover, proteger y garantizar los derechos de la persona. Y cuando la Carta de la ONU pone derechos de la persona, por primera vez en la historia, le está dando rango de sujeto de derecho internacional a la persona humana. Y esa es una de las principales virtudes, contribuciones de esta Carta de las Naciones Unidas. Haberle otorgado a la persona el rango de sujeto de derecho internacional. Un sujeto de derecho internacional que, fíjense ustedes, no es como los demás sujetos de derecho internacional, como los estados, como las organizaciones internacionales. Este sujeto de derecho internacional, o sea, la persona humana, nosotros, no podemos crear derecho internacional directamente, porque los creadores del derecho internacional directamente son los estados, son las organizaciones internacionales, los alzados en armas, la Iglesia Católica, etcétera. Pero somos beneficiarios directos de ese derecho internacional. No lo podemos crear directamente, pero somos beneficiarios directos de ese derecho internacional. Cuando se trata de un derecho internacional que nos favorece, como el caso de los derechos humanos. Entonces, a partir de aquí comienza lo que se llama la internacionalización de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es nada más y nada menos que aquella rama del derecho internacional público dirigida al estudio de la creación, fomento y ejecución de los derechos humanos a nivel internacional. Sí. ¿Y cuáles son las fases de que los derechos humanos han atravesado para llegar a esta internacionalización en 1945? Una primera fase de los derechos humanos, recordemos, fue la fase del reconocimiento. Esa fue la primera fase de los derechos humanos. Y el reconocimiento de los derechos humanos a nivel global se da en 1789, con la famosa Revolución Francesa. Que hay que recordar que no fue una revolución francesa. Hubieron tres revoluciones. La que más se conoce pues, es la de 1789. Pero hay que recordar que también hubo una revolución de 1830 y luego la revolución de 1848. Y algunos consideran, inclusive, una cuarta revolución francesa en 1871, producto de la guerra franco-prusiana y de la derrota de Francia y de la constitución del primer imperio alemán. Y obviamente con la derrota del imperio francés cae también Napoleón III, que era pues justamente sobrino del famoso Corso, ¿no? Del personaje histórico Napoleón Bonaparte. Siempre dicen que la historia en ese sentido es curiosa, ¿no? Porque cuando tú tienes un padre, bueno, en este caso era su tío, porque él era hijo, Napoleón III era hijo de Luis Bonaparte, uno de los hermanos de Napoleón. Cuando tú tienes un hijo, cuando eres un personaje muy importante, eres un personaje pues histórico de talla mundial, ¿no? O alguien pues que en tu país es considerado pues elevadamente destacado, el hijo o los sobrinos o los descendientes siempre van a tener esa carga o esa cruz. Y si uno de ellos quiere seguir los pasos del ascendiente, cuesta arriba, pues porque obviamente pues el papá, el tío, el abuelo es casi endiosado. Entonces es muy difícil que lo supere. Han habido pocos casos en la historia donde se ha dado, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, ustedes bien saben, ¿no? Filipo II, rey de Macedonia, fue superado por Alejandro Magno, su hijo. Si Alejandro no hubiese aparecido, Filipo II hubiera pasado como uno de los grandes generales de la historia antigua,
pero su hijo lo opacó. Una de las cosas muy, muy excepcionales, pero después, a lo largo de la historia, ha sido muy difícil que eso haya sido, ¿no? Por ejemplo, Luis XV no pudo superar a su bisabuelo, Luis XIV, el Rey Sol. Igual sucedió con Napoleón III, ¿no? Sí, fue un emperador, pues, se ufanaba de imitar al tío, pero definitivamente jamás lo pudo superar, ¿no? Al famoso Napoleón I, ¿no? Napoleón Bonaparte, Napoleón. Y hay uno, ¿no? Napoleón III, pues, su sobrino, un emperador, pero finalmente fue derrocado después de la derrota francesa a manos de Prusia, ¿no? Que a través del famoso Otto von Bismarck y del Kaiser Guillermo I unificó Alemania. Pero bueno, no nos vayamos por los páginas de la historia, regresemos para acá a la Revolución Francesa, a la primera, la de 1789, que fue precisamente contra Luis XVI, que vendría a ser pues el tataranieto de Luis XIV, del famoso Rey Sol, que definitivamente pues no tenía nada, nada, absolutamente nada de parecido con su ascendiente, ¿no? Luis XVI era un inepto, literalmente, y que básicamente por su ineptitud, su falta de preparación, su falta de liderazgo, su apatía total con el pueblo francés, llevó a que la revolución se apresurara. Y esta revolución francesa marcó el inicio de la primera fase de los derechos humanos, su reconocimiento. Ahora, algunos dirán, oye, pero los derechos humanos ya venían reconociéndose más atrás. Hablan, por ejemplo, de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, de 1215. Hablan, por ejemplo, documentos ingleses, ¿no? Hablan del Petition of Rights inglés en 1628. Hablan del Agreement of the People de 1649. O hablan del famoso Bill of Rights de 1689, de la famosa Revolución Gloriosa, lo que dio origen a que el famoso John Locke, viendo el hecho de que el Parlamento ponía un límite y a partir de ese momento eliminaba cualquier tipo de pretensión absoluta de los monarcas ingleses, que en ese momento pues eran los Stuart, ¿no? Escribe su famosa obra, El Tratado sobre el Gobierno Civil, dándonos ya las pautas, las bases de lo que sería el contrato social, el principio de legalidad y el futuro principio de separación de poderes, que ya un siglo después, en pleno siglo de las luces, Charles de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu, en 1748, en su famosa obra El espíritu de las leyes, nos va a definir como tal, junto con Jean Jacobo Rousseau, en su famosa obra El contrato social de 1768. Pero ambas obras, y ambos pensadores tuvieron como referencia al famoso John Locke. Y en 1689, en esta revolución gloriosa, cuando el Parlamento le pone fin a cualquier tipo de pretensión de los monarcas ingleses de carácter absolutista, se emite el famoso documento del Bill of Rights o Carta de Derechos del Pueblo Inglés. Entonces, uno dice, oye, pero ¿y por qué entonces se le considera la Revolución Francesa? ¿Por qué no hablar de estos documentos ingleses? Bueno, porque si tú revisas cualquiera de estos documentos ingleses, desde la Carta Magna, el Petition of Rights, el Agreement of the People o el Bill of Rights, vas a encontrar que sí, claro que sí, se reconocen derechos, pero dicen derechos para el pueblo inglés. Nunca dice que para todos los ciudadanos del mundo, no, para los ciudadanos del pueblo inglés. En cambio, tú lees la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 y la declaración dice, los derechos contenidos aquí son de todos los ciudadanos del mundo, sin importar raza, sexo, idioma, religión o cualquier otra. Por lo menos simbólicamente, la declaración francesa es de carácter universal. Lo digo simbólicamente, porque acuérdense que cuando decía, oye, es para todos, o sea, incluyendo a las mujeres. No, 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 las mujeres.
ya ahí había una situación, pues, que mancillaba la declaración. No era para todos, pero por lo menos el título habla de que no es solamente para los franceses, es para todos. Entonces, por eso que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 constituye la primera fase de los derechos humanos, su reconocimiento. La segunda fase de los derechos humanos es justamente su protección y garantía. ¿Cómo se protegen estos derechos? ¿Cómo se garantizan estos derechos? Y entonces ahí aparecen las constituciones. Las constituciones en el mundo fueron las primeras, digamos, normas de carácter supremo encargadas justamente de la protección y garantía de los derechos. Ya, la primera fase ya lo reconocemos. Ahora la segunda es cómo los protegemos. Bueno, la protección es interna. Y esa protección comenzó a darse como un fenómeno de carácter universal después de la Revolución Francesa, cuando comienzan a germinarse las primeras constituciones políticas en el mundo. La primera, por supuesto, fue la Constitución de Francia, de 1791, pero en Europa, acá en América, fue la Constitución norteamericana, que es anterior a la francesa, la famosa Constitución de Filadelfia de 1787, que fue 4 años antes. Y por lo tanto, la Constitución norteamericana viene a ser la primera constitución escrita del mundo. Y que, dicho sea de paso, los norteamericanos deben estar orgullosos porque eh, la mantienen hasta el día de hoy. No la han cambiado, le han hecho las enmiendas, pero la esencia de la Constitución se sigue manteniendo. Y a partir de allí, pues todas las constituciones comenzaron a proliferar en el mundo. Entonces, la segunda fase de los derechos humanos es su protección, pero esa protección es a nivel integral. La tercera fase va a demorar, y la tercera fase empieza en 1945 con la internacionalización de la. Culminada la Segunda Guerra Mundial y habiendo comprobado que la protección de los derechos a nivel interno no era suficiente, se le da el rango de sujeto de derecho internacional a la persona para que la persona, pues obviamente, pueda proteger sus derechos a nivel internacional. ¿Cómo? Comienzan a proliferar los tratados internacionales, las declaraciones y los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Ahora, muchos consideran, y yo me incluyo en ese grupo, que estamos ahorita en una cuarta fase. Una cuarta fase que ha empezado, que creo que empezó a finales del siglo pasado y que se mantiene hasta el día de hoy. Y que es una fase que no ha terminado. Que no ha terminado y eso es preocupante, porque no hay visos de que termine. ¿Qué fase me estoy refiriendo? La primera fue el reconocimiento, la segunda fue la protección interna, la tercera fue la internacionalización o protección internacional, la cuarta es la eficacia. ¿Realmente los derechos humanos son eficaces a nivel interno y a nivel internacional? La respuesta es no. No, 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 no. Definitivamente no. Y claramente nosotros lo hemos visto y lo hemos comprobado cuando sucedió la pandemia del COVID-19. Por todos lados las constituciones predican el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad, los tratados internacionales, la jurisprudencia de las cortes de derechos humanos de América, de Europa, las comisiones, los comités de derechos humanos en Naciones Unidas. Pero a la hora y a la hora, cuando vino una pandemia, ¿qué veíamos nosotros? Que ni los países del primer mundo, ni nosotros que nos llaman respectivamente a los países del tercer mundo, ninguno estaba preparado. Y así como acá nos peleábamos por las mascarillas, por las camillas, por los implementos o insumos sanitarios, en Europa sucedía lo mismo.
Los países se peleaban literalmente por los insumos, por las vacunas, por las mascarillas. ¿Y eso qué nos dio a demostrar? Que estábamos lejos todavía de la eficacia. Una cosa es que los derechos tengan reconocimiento, que tengan protección interna, externa. Ya. Al menos en palabras está, pero los hechos demuestran que las estadísticas son preocupantes a nivel mundial. A nivel mundial se habla pues que los índices de pobreza, de discriminación, de desempleo, de delincuencia, de atentados a los derechos humanos es absolutamente disparado, altísimo. Y en los últimos años ha empeorado. Vemos, por ejemplo, los problemas que hay en África, donde la gente literalmente se muere de hambre. Vemos los problemas migratorios gravísimos que hay en Europa. Gente que muere en el mar Mediterráneo queriendo cruzar a Europa. Hace poco, recuerdan el barco este que se hundió frente a las costas de Grecia, ¿no? De las islas griegas. Y nadie pudo hacer nada y murieron un montón. Vemos producto de las guerras también, la crisis que están afrontando los países que se encuentran en guerra. Y dos de ellos están en el corazón de Europa, Ucrania y Rusia ahorita. Ucrania es un desastre. Cada día mueren entre 50.000 a 100.000 ucranianos, producto de la guerra. Y de un demente que quiere seguir haciendo la guerra y obviamente costeando con la ayuda de los países occidentales su riqueza. Tienen a un demente allí como gobernante, a un loco, a un homicida, porque ese hombre debería castigarlo por genocidio cuando termine la guerra, porque él es el culpable de lo que está pasando en Ucrania actualmente, incentivando. Y es más, tan culpable y tan desfachatado y tan demente es que a toda costa quiere que la OTAN entre en guerra con Rusia. ¿Quién está detrás de ese hombre? Ese sujeto, o es un loco de mente. Y los países occidentales ahí. Yo creo que acá no solamente hay un loco, hay varios locos. Claro, las noticias nos hacen un poco tergiversar, ¿no? Ah, el criminal es el del Kremlin. Cuidado, eso tampoco no es tan verídico. ¿Quién está provocando aquí? ¿Quién está llevando a su país al holocausto, literalmente? Igual la guerra que hay en Medio Oriente, las potenciales guerras que pueden estallar en África y en Asia. Es muy peligroso. Y la eficacia de los derechos humanos no tiene cuándo acabar. Pero ¿saben cuál es el problema también y la agravante? Que se viene para la humanidad, producto de la tecnología, cambios trascendentales. La inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, la tecnología espacial y todo lo que la ciencia está avanzando en los últimos años va a derivar en un alud tecnológico que no sabemos cómo los derechos humanos van a poder resistir. Si la etapa de su eficacia en los derechos humanos todavía no está resuelta, afrontar el avasallamiento tecnológico que se viene en los próximos 10, 20 años puede terminar por sepultar gran parte de lo avanzado en la temática de nuestros derechos. Eso es lo que una cuarta fase que no termina y no tiene visos de terminar, y una luz que se nos viene con consecuencias para los derechos humanos inciertas. Porque ahorita vamos a ver algunas, solamente pinceladas, de lo que la era digital puede implicar en muchos derechos humanos. Muy bien, entonces seguimos. El Estado constitucional definitivamente es la forma de Estado jurídicamente hablando que le va a dar la protección de los derechos a los derechos humanos a nivel interno. Un Estado constitucional con la Constitución como norma jurídica suprema y órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional encargado de la defensa de estos derechos. Lastimosamente, el Estado constitucional
hoy en día en países donde las democracias son muy endebles, incluido la peruana, está en gravísimo también riesgo. Salgan ustedes a la calle, porque no nos vamos a mentir. Nosotros, académicos, muchos, ¿no? Podemos mentirnos y decir, no, no le vamos a dar el voto a un loco, no le vamos a dar un voto al oportunista, no le vamos a dar el voto al que quiere, pues, regresarnos al imperio incaico y todo lo demás, ¿no? O quiere convertirse en el próximo Inca, ¿no? Etcétera, o al caudillo, ¿no? No le vamos a dar el voto porque están locos, sí, nosotros. Pero salgan ustedes a la calle y van a encontrarse con que la mayor parte de la población dice, no, yo sí estoy dispuesto a darle el voto, porque esto no funciona. La democracia en el Perú no sirve. No sirve porque mira, está la corrupción. Una sarta de corruptos, una sarta de ineptos, una sarta de oportunistas, la delincuencia es el terrorismo urbano que avanza, no hay forma de detenerla, no, entonces yo quiero a alguien que me dé resultados, y si el resultado es que se vuelva un dictador y que mata a medio mundo, lo voto, lo voto, lo voto, ahí está mi voto. Ese es el gran problema que se afrontan los estados constitucionales actualmente en el mundo. No solamente acá en el Perú, en muchos países. Las dictaduras están volviendo, los totalitarismos están volviendo. Y no solamente es acá, en países del tercer mundo. Vayan a los países del primer mundo, en Europa, donde los europeos cansados de una democracia, de democracias que están a punto de meterlos a una tercera guerra mundial, de democracias que dicen que imponen una migración indiscriminada, que ponen situaciones que van contra los valores occidentales, ideologías que definitivamente destrozan la cultura occidental, entonces prefieren a los dictadores. Ya, mejor que venga un dictador. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Alemania, donde el Partido Alternativa para Alemania, que es el sucesor del Partido Nacional Socialista, ojo, del partido de Hitler, ya es segundo en las encuestas. Y dicen, no, los alemanes vamos a votarlo, porque ya nos cansamos, esto no sirve. Necesitamos a alguien que nos gobierne con mano de hierro y detenga toda esta situación. Ahí tenemos a la Rusia de Putin, ahí tenemos a la Turquía de Erdogan, o tenemos también a la Hungría de Orbán. Entonces, esta situación de falta de eficacia de los derechos humanos afecta al Estado constitucional y puede ser la causa del regreso de gobiernos totalitaristas en el mundo. Ahí lo estamos viendo, en todos sus puntos. Y acá en el Perú, la cosa es mucho peor, porque como va la situación, acá la gente ya pide abiertamente un caudillo, pide un líder. Y ojo que ese líder no va a gobernar pues, con mano de cera, no va a gobernar con mano de hierro, porque lastimosamente a veces es así. ¿Y dónde quedarían los derechos humanos? Ah, es una gran pregunta. Muy bien. En el Perú, la Constitución en el artículo 205 establece el derecho de acceso a la justicia internacional. ¿No? Sabemos que cuando se agota la jurisdicción interna, los organismos internacionales serían los encargados de la defensa de nuestros derechos. El artículo 205, la cláusula que permite aquello y que obviamente se encuentra desarrollada en el Código Procesal Constitucional, a partir del artículo 121, la jurisdicción internacional. Muy bien. Esto de la generación de los derechos humanos vamos a pasarlo rápidamente porque ya lo hemos visto, pero tenemos en cuenta que hasta el día de hoy hay tres generaciones. Nosotros lo hemos conversado, los derechos civiles y políticos, derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, y los denominados derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad. Hemos dicho que Karel Basek, cuando hizo la clasificación a pedido de las Naciones Unidas en 1979, eh, él señaló que
el hecho de que él divida los derechos en generaciones no significa que los derechos estén jerarquizados, es decir, que los derechos de primera valgan más que los de segunda y los de segunda valgan más que los de tercera. No. Lo que él señaló es que él clasificaba los derechos de acuerdo a cómo se habían ido, cómo habían sido reconocidos a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia. Los derechos de primera generación fueron reconocidos primero con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución de 1789. Los derechos de segunda generación comienzan a germinarse y a reconocerse a partir de de las primeras 2 décadas del siglo XX, por ejemplo, con las constituciones, con la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917, la Constitución rusa del 18, la Constitución alemana de Weimar del 19, la Constitución peruana también de Leguía de 1920, que conforman las 4 cartas sociales del mundo que reconocen estos derechos de segunda generación. Y los derechos de tercera generación, que son los derechos denominados de solidaridad, ¿no? Que tienen un carácter colectivo, como el medio ambiente sano y equilibrado, el derecho a la paz, el patrimonio común de la humanidad, etcétera, que fueron reconocidos a partir de la década de los 70, con la Declaración de Estocolmo, donde se habló por primera vez de un derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Que por supuesto también estos derechos de tercera generación también son los menos eficaces, porque por lo menos los otros tienen tratados internacionales, las constituciones en su mayoría los reconocen casi a todos. Pero con respecto a estos derechos de tercera generación, no se ha avanzado tampoco mucho. No hay, por ejemplo, pactos o convenios de derechos de tercera generación, a diferencia de los anteriores, que sí tienen a nivel universal y regional. Derechos de tercera generación no hay simplemente declaraciones y hay constituciones que ni siquiera nos reconocen, ¿no? O sea, y es más, a veces ni los mencionan, por último. Y cuando se ven afectados, es muy difícil que hayan políticas públicas de los estados consideren y que hagan eficaces para poder promoverlos. Mira, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en el Perú. Tenemos, como es, yo no voy a caer la, en la frase de la presidenta que de verdad pues ya excede todo. Ya es hasta una risa, ¿no? Dice, tenemos 38 incendios, de los cuales 38 están activos. O sea, mejor dicho, no has hecho nada, pues. Es algo tan estúpido que alguien de esa investidura pueda decir eso. Que realmente pues ya darnos vergüenza, ya amargarnos, ya es reírnos, nada más, reírnos. Reírnos porque ya compite, pues, ¿no? Ya los políticos compiten en torpezas, ¿no? No sé, pues, poner en una mesa redonda, hablar a la señora con el señor Plata como cancha, o el señor que ahorita está en rejas y que fue nuestro presidente, este, y poner de repente a 2 o 3 más que fueron candidatos presidenciales, ya, ya el mundo al revés, ¿no? O sea, sería como para hacer un programa Los Chistosos, ¿no? Y ahí reírnos todos, ¿no? De las ocurrencias, estupideces que puedan hablar. Pero esa es la clase política que tenemos. Por eso la gente, ¿no? Dice, esto, esto es lo que tenemos, el político, ¿no? Hablando de esta incoherencia de tantas que tiene la señora, que es mandataria de Perú para mala suerte de todos nosotros, y vergüenza también. Resulta pues que no hay, vemos políticas públicas para poder encarar este tipo de situaciones que afectan el medio ambiente, por supuesto. ¿Cuál es la política de prevención? ¿Cuáles son las políticas de acción? Nada. Es lo mismo en el caso de la pandemia. No teníamos nada, ni de prevención, ni de acción. Y ojo que van a venir más pandemias. Y tienen que haber políticas de prevención, acción. Eso viene de arriba, pues. Si tenemos un torpe como presidente o un grupo de torpes como parlamentarios o a un inepto como gobernante, no va a saber pues ni dónde está parado. Tienen que hacerse políticas de prevención y de acción ante situaciones como esta, pero no las hay.
Pero no somos los únicos. Vean otros países que también sufren de los mismos problemas que tenemos, ¿no? Falta de políticas de prevención y acción, porque obviamente todo es corrupción. Y es un gran problema del cual vamos a hablar unos minutos también en breve. Hasta aquí las tres generaciones. ¿Hay más generaciones? Bueno, las Naciones Unidas ha dicho que mientras que ellas no reconozcan una cuarta generación, todos los derechos que aparezcan en el camino se irán uniendo a estas generaciones. Em, pero ya hay cierto sector de la doctrina que habla pues, de una cuarta generación, por ejemplo, se está hablando de los derechos de la era digital, ¿no? Como los neuroderechos, el derecho al olvido, este, el derecho de la aplicado a las inteligencias artificiales, entre otros. Pero eso todavía pues está ahí, ¿no? En la penumbra, está en la nube, hay que perfeccionarlo. Y otro punto con respecto a estas generaciones son el tema de la democracia. Cuando la democracia es endeble, los derechos humanos también se debilitan. Eso es un gran problema. Y la democracia tiene un punto en discusión con los derechos humanos que es bien controversial, ¿no? La democracia señala que se debe respetar y se debe hacer la voluntad de la mayoría. Pero muchas veces la voluntad de la mayoría puede terminar atentando contra derechos humanos. Por ejemplo, si una mayoría opta por elegir un gobernante que abiertamente dice que va a ser un dictador, la pregunta es, ¿esa mayoría que impone un dictador no estaría afectando los derechos humanos de las personas en su conjunto, más allá de que estén o no estén de acuerdo con este gobernante? Claro que sí. Pero te van a decir que es una democracia. La democracia ha decidido. El típico, pues, ¿no? De incluso a veces de los regímenes comunistas. No, pero la democracia dice. Pero el pueblo quiere. El problema es hasta qué punto la democracia debe tener un límite para no terminar avasallando a los derechos humanos que deben ser el fundamento de esta democracia. A veces es difícil y hay una serie de controversias. El profesor Pedro Salazar Ugarte, por ejemplo, que tiene un famoso libro que se llama Democracia y Constitución, señala de que se debe tener en cuenta que toda democracia será legítima en la medida que respete los derechos humanos. Y con eso se pone, dice él, un candado a dictaduras o políticas dictatoriales que pueden venir de gobiernos que no necesariamente sean dictadores. Pero es muy controversial, es muy difícil a veces. ¿Cómo engranar los derechos humanos? Se dice, pues la democracia es la mejor forma de gobierno que respeta. Probablemente en cierta parte, pero también puede tener sus consecuencias negativas. Cuando producto de la democracia se aceptan y se aplauden medidas dictatoriales o atentatorias a los propios derechos humanos. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto? Y digan, ah, no, pero es por democracia, porque la democracia lo dice. La democracia puede ser ciega en ese punto, puede desconocer sus propios fundamentos, o es que los derechos humanos caminan por un lado y la democracia es algo bastante discutible. Muy bien, llegamos a los derechos humanos en la era digital. Como les decía, el impacto de la tecnología en los derechos humanos en este siglo va a ser avasallante, va a ser sumamente vertiginoso, ya lo está haciendo y lo va a hacer más. Y además va a tener consecuencias inciertas. Ahora y no lo vemos en su real dimensión, pero lo vamos a ver ya muy poquito, muy poquito.
Y hay unos desafíos que afrontarían los derechos humanos frente a este avance vertiginoso de la tecnología y de la era digital. Por ejemplo, un desafío, el reconocimiento y desarrollo de nuevos derechos que serán producto del auge de la tecnología. Sí, efectivamente. Por ejemplo, hace unos 2 años, el Tribunal Constitucional acá en el Perú ha reconocido el famoso derecho al olvido, que es un derecho que fue reconocido ya en el 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este derecho al olvido es un derecho humano que tiene que ver con la protección de nuestra información en las redes, en las páginas de Internet, en los buscadores del Internet, porque muchas veces nuestra información obviamente está dispersa en las redes, en el Internet, pero si cierta información nos afecta, nos termina eh, vulnerando otros derechos fundamentales como el honor, la buena reputación, la imagen, es lógico que yo reclame y que yo pida que el Internet, que esa página, que ese buscador, que esa red social elimine esa información. El derecho al olvido es un derecho que acaba de ser reconocido hace muy poco en el ámbito internacional y que ahora el Perú, por ejemplo, lo reconoce. En Chile, ya los chilenos se han adelantado. A mí no me gusta mucho ensalzar a los chilenos porque obviamente pues, eh, siempre hay un tema de esta política, definitivamente. Ellos se preocupan por su supervivencia y nosotros también tendríamos que preocuparnos en el futuro por nuestra sobrevivencia también como país. Entonces, ellos, por ejemplo, se han adelantado y hace un año y medio han reconocido en su legislación y en su constitución los denominados neuroderechos, aquellos derechos que se van a encargar de proteger la actividad cerebral de las personas frente a la tecnología o la posición invasiva de la tecnología. Acuérdense, por ejemplo, que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ha señalado pues de que ellos están creando un metaverso. ¿Y qué cosa es el metaverso? Es una realidad artificial en donde tú te vas a colocar un antifaz y probablemente tengas una realidad como tú quieras, una realidad virtual, misma Matrix. El problema es hasta qué punto esa realidad virtual te puede terminar manejando a ti de tal forma de que prácticamente te conviertas en un zombie. Quienes hemos visto las películas de zombies y de muertos vivientes, sabemos que esas películas tienen un mensaje detrás. Sí, los zombies, salgan a la calle y vean la cantidad de zombies que hay. ¿Y saben cómo los van a ver? Los reconocen fácil. Están con esto. Y la gente va en la calle así, y va en los carros así. Zombies, zombies. Esa es la realidad. Un ejército, eso claro, y si no tienes el celular y no tienes no, eres un marciano. Ese es el mensaje. Elon Musk no se queda atrás. Su empresa Neuralink ha creado hace muy poco, ha logrado implantar el primer chip en el cerebro de una persona. Y ha logrado que a través de ese chip la persona pueda darle órdenes a la computadora sin necesidad de coger el mouse. Avance tecnológico importantísimo. Imagínense, dentro de pronto podemos tener de repente el Internet aquí en nuestro cerebro, y ya sin necesidad de computadoras. Pero ¿quién te garantiza a ti que ese chip que te implanta no solamente te va a dar la facilidad, claro, para que manejen la información de una forma impresionante, pero quién te garantiza de que también te estén manejando a ti, que conozca tus pensamientos, que te controlen mentalmente y te hagan hacer lo que ellos quieren? Ahí están los neuroderechos.
Los chilenos han aprobado y que Naciones Unidas también ya ha emitido una declaración. Acá en Perú todavía no se habla de ellos. Se va a tener que hablar, porque ahí está el avance de la tecnología. Eso es lo que se nos viene en los próximos 10, 15 años, de repente menos, porque la ciencia está avanzando de una manera que no tienen ni idea con la inteligencia artificial. Otro desafío es acerca de nuevas formas de protección de muchos derechos ya reconocidos, pero que pueden verse seriamente afectados por el desarrollo tecnológico si es que no se plantean nuevas formas de garantizarlos y efectivizarlos. Claro, efectivamente, por ejemplo, el caso del derecho al trabajo. Se ha luchado durante muchos años y siglos por el tema de la estabilidad laboral. Y hoy en día, uno de los contenidos esenciales del derecho al trabajo es el derecho a la estabilidad laboral. Pero en pleno siglo XXI, con el desarrollo vertiginoso de la tecnología, la estabilidad laboral ya no va a existir, porque la inteligencia artificial está llegando y va a invadir de tal manera que muchos empleos van a terminar siendo objeto de la inteligencia artificial y los seres humanos vamos a terminar siendo desplazados. Vean, por ejemplo, el caso de los carros automáticos. Cuando lleguen, que ya van a llegar en unos 10 años máximo, los carros automáticos. ¿Cuánta gente que hace taxis, que se dedica a llevar cargamento en camiones, etcétera, etcétera, van a quedarse sin empleo, producto de que la inteligencia artificial los va a reemplazar? ¿A dónde vamos a colocar a toda esa gente? Ya no se va a tratar de una explotación laboral, se va a tratar lo que el Noval Yu Harari dice en su famosa trilogía, específicamente en 21 lecciones para el siglo XXI, se va a tratar de la indiferencia laboral. Porque la empresa ya para qué te va a contratar. Si un robot o una inteligencia artificial va a hacer el trabajo, y ojo, el robot no le va a exigir aumento de pagos, no le va a exigir beneficios, no le va a exigir vacaciones, no le va a exigir horarios. ¿Ah? ¿Dónde va a quedar un gran sector de la población desempleada? Porque muchos empleos van a ser ocupados por la robótica y por la inteligencia artificial. Y este derecho al trabajo va a tener que ser reconfigurado. Va a tener que ser reconfigurado por la fuerza de las cosas. La gente va a tener que entender que ahora ya no se va a hablar de una estabilidad, se va a tener que hablar de una flexibilidad laboral, en donde si te sacan de un puesto laboral vas a tener que buscar la manera de entrar a otro. Y para eso se requiere capacitación y adaptación constante. ¿Podremos afrontar eso? Y un tercer desafío de los derechos humanos es la reconfiguración de algunos derechos en su esencia, que permita adaptarlos a las nuevas tecnologías para que no terminen siendo relegados en la vida real. El caso de que muchos derechos, producto de la tecnología, van a tener que reconfigurarse en sus contenidos esenciales, y eso sí va a ser algo bien controversial, eh, bien complejo. Por ejemplo, dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la igualdad. Derechos claves que están reconocidos en tratados internacionales, las constituciones, todo el mundo, ¿no? Vamos con el derecho a la vida. La biotecnología, la ingeniería genética y la nanotecnología han señalado que en los próximos años los seres humanos vamos a poder conseguir algo que ha sido la panacea, que ha sido por mucho tiempo el santo grial de muchos filósofos, científicos y pensadores en la historia. La vida la vida eterna o la juventud eterna, la inmortalidad.
Ya la tecnología ha señalado a través de la ciencia y de estas, de esta biotecnología, de esta ingeniería genética, de esta nanotecnología, de que sí, en los próximos años se va a lograr eliminar la enfermedad, eliminar la vejez y lograr eliminar la muerte. Al menos la muerte por consecuencia de vejez y enfermedad. Porque claro, tú sales a la calle y te cae una bomba, pues ahí no hay forma, pues no. Pero sí eliminar la vejez y eliminar la enfermedad. Y por lo tanto, el periodo de vida de un ser humano va a ser indeterminado. El derecho a la vida, que hoy en día tiene dos aspectos esenciales, que son el derecho a una vida digna y el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella, probablemente tenga un tercer aspecto esencial cuando comienza a darse esto, el derecho a la vida eterna. Pero ¿quiénes vamos a poder acceder a eso? ¿Todos? ¿O es que los laboratorios van a decir, a ver, ya yo te doy la fórmula, acá está, pero vale 1 millón? Si tienes el millón, listo, te inyecto y adiós enfermedades, adiós vejez, te quedas allí y puedes vivir, pues, mientras que no te pase algo extraordinario, como que en un accidente te despedacen o te caiga una bomba o qué sé yo, o te descuarticen, puedes vivir el tiempo que sea. Pero ¿quiénes vamos a poder acceder a eso? ¿Se podrá reclamar en los tribunales el derecho a la vida eterna? ¿O es que los laboratorios nada más van a poder lograr en la medida de el dinero de la persona que quiera obtener eso? El derecho a la igualdad. Así como la biotecnología, la nanotecnología y la inteligencia y la ingeniería genética están señalando de que se va a poder vivir indeterminadamente porque se va a eliminar la vejez, se va a poder eliminar la enfermedad, se está diciendo de que se va a poder crear superhombres, los superhumanos. La idea del famoso Übermensch, ¿no? O Übermensch de Nietzsche, el superhombre, tecnológicamente hablando. ¿Ustedes se imaginan que tengan bueno, quieran tener hijos y resulta que con su esposa dicen, vamos a un laboratorio y en el laboratorio el médico les dice, bueno, ¿cómo quieren a su hijo? Bueno, queremos estas características, que tenga ojos verdes, que mida 1,90 m, 1,95 m, que tenga un cuerpo atlético, que no tenga ninguna enfermedad, que solamente crezca hasta una determinada edad y se detenga el periodo de vejez, que tenga un coeficiente pues muy alto, que tenga ciertas habilidades. Muy bien, el médico agarra y dice todo esto vale 2 millones. ¿Tienen los 2 millones? Sí, acá están los 2 millones. Listo. Pagan los 2 millones y tienen un hijo perfecto, un superhumano. O como decía Noval Yuarari, un homo deus, un homo deus. Por primera vez en la historia, el ser humano va a superar la selección natural y va a crear seres producto de la selección artificial o tecnológica. La pregunta aquí es, esos superhombres van a tener una ventaja superlativa frente a seres humanos comunes y corrientes, por supuesto. Y ahí se va a crear por primera vez en la historia una desigualdad biológica. Pregunta, ¿las constituciones, los tratados, están preparados para afrontar esa desigualdad biológica? Porque ahí va a haber un choque. Porque si ustedes tienen el millón de dólares, ustedes, díganme, siendo mano al pecho, van a querer que su hijo nazca como ahora nace, de repente con alguna enfermedad, que sea, no, ustedes van a ir al laboratorio y van a decir, yo quiero un hijo perfecto. No nos mintamos, pero ¿qué hay de los otros o de repente no tengan el millón? Y van a decir, ¿por qué ellos y no nosotros? Porque ellos tienen derecho a crear super hijos, superhumanos, que van a terminar probablemente esclavizando a nuestros hijos. ¿Cómo afrontar
esa desigualdad biológica que se va a comenzar a dar en los próximos años, producto del desarrollo de la tecnología. Vamos a poder interponer una demanda de amparo exigiéndole al Estado que también pueda darnos el acceso a tener hijos superhumanos, como los ricos. O solamente los ricos son los únicos que van a poder tener acceso a eso. Se van a crear dos castas de humanos, un Homo sapiens común y corriente y un Homo Deus, como dice Noval Harari, un, un hombre Dios o superhombre. Eso es algo que está ahí en el dinero. ¿Dónde quedaría el derecho a la igualdad en ese aspecto? Para afrontar esa desigualdad biológica que se nos viene en los próximos años, producto de la tecnología. Entonces, esto nos lleva al margen, pues, a ponernos en una situación entre la singularidad y el ocaso, la incertidumbre de los derechos humanos, definitivamente, en el futuro. Los estados, las organizaciones internacionales, los tribunales internacionales tendrán que, pues, ponernos alternativas, tendrán que discutirse estos temas, porque esto, como les digo, puede terminar tarde o temprano avasallando a los derechos humanos tal cual y como los conocemos. Bueno, en el ámbito de la justicia internacional, sabemos que los derechos humanos tienen un sistema universal y un sistema regional de protección. Sistema universal que estaba formado por la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la ONU. Ahí están los organismos internacionales que todos conocemos. En el caso de los organismos políticos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los organismos cuasi jurisdiccionales, como los respectivos comités, que ya nosotros hemos hecho referencia en la primera sesión que inauguramos este curso, y las agencias especializadas, como la OIT, la UNESCO, la OMS, la OMC, que todos ellos forman parte de la protección y garantía de los derechos humanos en el sistema universal a nivel de Naciones Unidas. En la ONU, por ejemplo, los organismos cuasi jurisdiccionales como el Consejo de Derechos Humanos o los comités, en el caso del Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son los organismos que desde el punto de vista convencional y extraconvencional tutelan y protegen los derechos humanos. Hablar de un organismo jurisdiccional de derechos humanos, de protección de derechos humanos a nivel de ONU, ahorita no es posible. No, yo creo que ya no va a haber forma de que exista un Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Tal vez se guardaba la esperanza hasta finales del siglo pasado, ¿no? Pero hoy ya con todo este reacomodo geopolítico es muy difícil. Los derechos humanos han pasado a tener una posición ya secundaria ahorita mientras que se reacomoda el mundo y el peligro que eso conlleva. Pero no hay un organismo o un tribunal de justicia de derechos humanos a nivel de ONU. El Tribunal de Justicia de la Haya no ve derechos humanos, acuérdense, solamente ve resolución de conflictos entre estados, pero no ve derechos humanos. En el ámbito regional tenemos cuatro sistemas de protección que también allí, digamos, tratan de promover y proteger los derechos humanos de acuerdo a los recursos que contienen. A veces que son recursos humanos y logísticos bastante limitados. El sistema regional europeo es el más, digamos, desarrollado, el más eficaz. Tiene dos tribunales, la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que queda en Luxemburgo. A cualquiera de los dos tribunales puede acudir la persona y obviamente va a ser objeto de una sentencia. Entonces, en Europa el sistema de protección de derechos humanos es amplio. En el caso de nuestro sistema regional es un poco más limitado. Nosotros tenemos solamente una Corte Interamericana y una comisión a la cual podemos acudir agotada la jurisdicción interna. Y dependiendo si la comisión lo considera, lleva o no el caso ante la Corte Interamericana, que emite una sentencia. Ya seguramente ustedes han desarrollado todos estos sistemas, pero saben muy bien que el sistema regional americano desde hace ya mucho tiempo sufre de una serie de limitaciones, tanto humanas como logísticas y económicas, ¿no? Hace eh, un mes, un poquito menos, ¿no? Hace 3 semanas, sí, un mes,
estuve en el Congreso Constitucional que organiza la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, a la cual pertenezco, en Cusco, y coincidimos con el doctor Alberto Borea, que es uno de los magistrados de la Corte Interamericana. Y bueno, le pregunté, ¿no? Acerca que él recién ha entrado, ¿no? ¿Cómo ve la situación? Y me dijo, es muy crítica. La situación del sistema es crítica. Es muy crítica porque cada vez los países no quieren dar. Estados Unidos, que es el principal sostenedor económico de la Corte, increíble, porque Estados Unidos no forma parte de la Convención Americana, pero aporta económicamente, ha recortado, ha limitado mucho los recursos económicos, producto de todo lo que está pasando en el mundo y sus problemas también internos, y el sistema regional tambalea. Y en los próximos años lo que se vislumbra es bastante crítico, problemático y oscuro, ¿no? Muy oscuro. Ese es un problema, como les digo, que habrá que replantearse, porque los estados dicen, no, que sí, que el sistema regional, que todos, a la hora de la hora, nadie aporta. Y aporta Estados Unidos y aporta Europa, los países europeos, pero como los países europeos también están en crisis, entonces recortan. Ya ahorita cada uno ve por su propio interés. Esa es la situación, que cada uno ya ve por su propio interés. Luego tenemos el sistema regional africano, que está mucho menos desarrollado todavía y la perspectiva es más oscura todavía, porque en el caso del sistema regional africano, África solamente cuenta con una comisión africana en 1986 que crean su Carta de Derechos Fundamentales para la Unión Africana, no tienen corte, y África pues es un continente con una serie de controversias políticas, económicas y sociales que cada vez se agudizan más, producto de que los países ricos, por sus propios intereses, también procuran que esas diferencias se agudicen, ¿no? Para obviamente sacar provecho. Ahí vemos, pues, ¿no? La otra cara del discurso de los derechos humanos a nivel internacional. Ah, todo el mundo habla de los derechos humanos, pero por atrás cada uno habla por sus propios intereses. Eso es así. Y luego tenemos un sistema que es el sistema regional árabe, que bueno, es simbólico, ¿no? Ahorita también igualito, ¿no? Si había alguna esperanza de que ese sistema pudiera desarrollarse, creo que ahorita las esperanzas son casi nulas. Ellos tienen una Carta de Derechos Fundamentales para la Liga Árabe del año 2004. Es una carta que en realidad prioriza su cultura, ¿no? La cultura árabe, su religión, la religión musulmana, y que obviamente pues es muy limitativa en cuanto a derechos fundamentales. Y Asia, bueno, Asia no tiene sistema regional ni tampoco lo va a tener. El país que desafía a la potencia hegemónica y que quiere ser y convertirse en la potencia, en la nueva potencia hegemónica en este siglo XXI, que es China, no considera ni cree en los derechos humanos. Eso es abierto. Lean ustedes el libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Un libro que él escribió en el 2001, 2002, o sea, hace más de 20 años, hace más de 20 años. Y él cuenta ahí lo que los funcionarios chinos le dicen acerca de los derechos humanos. Y los funcionarios chinos le dicen a Oppenheimer que los derechos humanos son una moda occidental, ¿no? Que ellos no están dispuestos a seguir. Modas occidentales no tienen cabida. Eso se ha radicalizado más todavía con el régimen de Xi Jinping. Xi Jinping, que ya es un emperador chino. Ha superado a Mao, ha superado a Deng Xiaoping, ha superado a Hu Jintao, que fueron sus antecesores, y Xi Jinping ha señalado abiertamente que China va a la conquista del mundo. Y él mismo es un emperador. Hay un solo partido, el Partido Comunista, todo está intervenido y el régimen chino controla todo. Si China se logra convertir en la primera potencia hegemónica del mundo, ya tenemos un aviso clarísimo de lo que puede significar en los próximos años la temática de los derechos humanos.
Si hoy se sostiene más que mal que bien, es porque todavía Estados Unidos es el hegemón, pero ya está siendo desafiado abiertamente. Y bueno, China no cruza la línea porque sabe que eso sería fatal para todo, no solamente para ellos, sino para todo el mundo, pero la puede cruzar. Y además porque China es consciente que todavía militarmente no está en igualdad de condiciones en Estados Unidos, pero en los próximos 10 años sí lo va a estar y hasta lo puede superar. Y ahí sí no va a haber forma de detener a China. Muy bien. Políticas públicas sobre derechos humanos en el Perú. Bueno, en el Perú hay una serie de políticas públicas en torno a los derechos humanos. El problema del Perú es la corrupción y el tema de la ineficacia. Tenemos todo, ahí están las normas, está la constitución, están los reglamentos, está todo. El problema es que se cumpla, pues no se cumple. Muchas veces por el fenómeno de la corrupción y la crisis política producto de una clase política inepta, oportunista y totalmente pues desquiciada, ¿no? Decadente, como yo le llamo. Miren, en el Perú el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabora la política nacional multisectorial de derechos humanos en colaboración con otros entes del Estado. Ahora, bueno, estuve como subdirector del área de asuntos internacionales de la Dirección General de Derechos Humanos, ahí en el Ministerio de Justicia. Elaboramos y formamos un proyecto sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, que lo ven allí, en el año 2016. Y que es un plan que nadie ha mejorado, ¿no? Que está ahí, y ha quedado ahí, creo que ya ni caso le hace. Era una cosa alarmante. Y lo hicimos en colaboración con otros entes del Estado, ¿no? Donde justamente se trabajó por un lapso de un año y se hizo algo interesante, por lo menos para promover los derechos humanos, tener una herramienta para su efectivización. Otra cosa es que no la hayan pues efectivizado, ¿no? Ya les dije por la crisis política, por la corrupción, todos los fenómenos que ya todos conocemos. Ahí se estableció tres objetivos prioritarios: fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, fortalecer la gobernanza para el ejercicio pleno de los derechos humanos en personas y reducir la prevalencia de estereotipos, prejuicios, estigmas y actitudes negativas en el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Esto se hizo, después se dio la directiva de que se hiciera en concordancia pues, con la Agenda 2030, de la cual yo tengo también ciertas reticencias, ¿no? Pero bueno, yo elaboré el proyecto con la gente del área, se entregó y luego ya se perfeccionó, se adicionó en las esferas más altas, ¿no? A nivel del propio director de Derechos Humanos, luego a nivel del viceministro y luego a nivel del propio ministro, ¿no? Eh, Tomamos como referencia algunas cosas de esta Agenda 2030 y otras no, que no es tema que lo debatamos acá, obviamente pues nos pasaríamos toda la noche, pero ellos después cuando se perfeccionó ya en las otras áreas, se dijo pues que estos objetivos tenían que estar en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la famosa, compleja y controversial Agenda 2030, ¿no? Emitida por las Naciones Unidas y que el Perú, pues, ratificó justamente por esos años el gobierno de Ollanta. Que por último, ahí creo que ni siquiera los países estaban en su soberanía de ratificar, no, no, se obligó a que lo ratificaran. Y ahí tuvimos políticas públicas sobre derechos humanos en el Perú. Limitaciones que restringen el ejercicio pleno de los derechos humanos. Bueno, barreras institucionales, eso es una limitación, por ejemplo, que representan obstáculos en el ejercicio pleno de la participación ciudadana, manifestándose a través de la intromisión injustificada del Estado mediante su regulación, desconocimiento de deberes estatales y vulneración del principio de participación. Sí, el tema burocrático, el tema de los obstáculos a nivel estatal para la eficacia, protección y garantía de los derechos, creo que todos lo sabemos.
Luego también otro problema era la falta de estrategias innovadoras que adopten enfoques novedosos y que trasciendan los métodos convencionales e introduzcan cambios disruptivos o transformadores en el diseño e implementación de políticas públicas. No hay ni estrategias claras. Así como no hay estrategias claras también para la delincuencia, no hay estrategias claras para la cuestión de la migración descontrolada, no hay estrategias claras para combatir la corrupción en la administración de justicia, no hay tampoco estrategias claras e innovadoras en el ámbito de derechos humanos. Ese es un problema. Y la falta de información integral, ¿no? Que dificulta la evaluación y seguimiento a las intervenciones en derechos humanos. Esta deficiencia limita la capacidad de identificar áreas de mejora y deriva en la ausencia de mecanismos adecuados de compilación y análisis de datos. Sí, yo siempre, cuando estuve allí, conversaba con el director de Derechos Humanos y le dije que había que proponerle pues al viceministro y al ministro de alguna forma un área o una central de seguimiento, evaluación de derechos humanos que debería estar en el Ministerio de Justicia, donde todos los ministerios pues puedan de alguna manera inyectar información de salud, de trabajo, educación, y nosotros tener como una base de datos, pero central, neurálgica. Se hizo la propuesta, pero no llegó a buen puerto porque allí nomás terminó el gobierno de Ollanta y vino el gobierno de PPK y sacaron a toda la gente. Es un gravísimo problema a nivel del Estado. Miren, por ejemplo, en el tema del Ministerio del Interior, en los últimos 5 años, más de 30 ministros. Cada ministro viene con su gente. Entonces se hace una política, dura 6 meses y el otro viene y el otro, no, esto no sirve y pum. Y así nunca se avanza. Debería haber una carrera, una ley que establezca la carrera en los ministerios, así como hay en la Cancillería, que es el único ministerio que tiene, sí, que tiene orden en ese aspecto, y los otros ministerios deberían hacer algo así, porque si no es un desastre, es un caos, y nada de esto al final se cumple, porque cada uno viene con su propia gente, y esa gente que viene, todo lo que se ha hecho, lo bota a la basura, y vuelve a hacer otras cosas. Viene la otra gente, vuelve a votar. ¿Dónde se puede avanzar así? Ese es un gran problema también. Y yo lo pude observar estando allí, ¿no? Como asesor. ¿Y cuál es la vinculación de los derechos humanos con la corrupción? ¿No? Esta situación de vinculancia de los derechos humanos, de la corrupción. La corrupción, sin duda alguna, tiene un efecto destructivo en las instituciones estatales y en la capacidad de los estados para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, especialmente de aquellas personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y marginación. Eso queda clarísimo. La declaración política adoptada en el periodo extraordinario de sesión del año 2021 de la Asamblea General de Naciones Unidas contra la corrupción señala lo siguiente: miren, nuestro compromiso común de abordar eficazmente los retos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional. Hay una declaración que es esta, que se dio a nivel de Naciones Unidas para combatir la corrupción. Todos los países, en su mayor parte, la firmaron, pero depende mucho de las políticas públicas que se instauren en el país. La corrupción existe en todos los países, independientemente del sistema económico, político y de su nivel de desarrollo, tanto en la esfera pública como en la privada. Es un fenómeno transnacional que requiere la cooperación internacional, incluso en la recuperación del producto de la corrupción. Sí, efectivamente, ese es algo clarísimo y que se tiene definitivamente que dar. No es un fenómeno independiente, individual, es un fenómeno que trasciende a todos los estados. No hay ningún estado que esté exento de corrupción. Siempre va a haber. El tema es limitarla y poner la raya lo más que se puede. Porque en la medida que se controle la corrupción, que se le combata directamente, lógicamente, el aspecto económico, social, político y de derechos humanos va a mejorar. Pero un estado donde todo es corrupto, donde no se combate a través de políticas eficaces, definitivamente, pues eso simplemente va a ser un saludo a la bandera. Los derechos humanos serán un saludo a la bandera, como sucede actualmente. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos es uno de los órganos en Naciones Unidas que se ocupa de la corrupción, y lo hace a través de dos líneas de acción, que lo pueden ver ahí.
Primero, garantizar que los esfuerzos y las respuestas contra la corrupción sean coherentes con las obligaciones en materia de derechos humanos y tengan un enfoque centrado en las víctimas. Y dos, investigar los efectos negativos de la corrupción en los derechos humanos, con especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales, con un enfoque que incluya la prevención, la administración efectiva de justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos causadas por delitos relacionados con la corrupción y las respuestas anticorrupción. Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos que se afectan gravemente muchas veces producto de delitos ligados a la corrupción, porque definitivamente si hay un programa social que requiere fondos del Estado y esos fondos son malversados, son agarrados, son intervenidos por las autoridades, no para cumplir esos fines, lógicamente esos planes sociales quedan totalmente desarticulados, quedan totalmente ineficaces. Entonces, ahí hay una ligación directa entre derechos humanos y corrupción, y cómo la corrupción afecta de manera agravante, de manera concreta y de manera gravísima los derechos humanos. La corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos en su integralidad, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el derecho al desarrollo. Debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. Eso lo dice la resolución 118 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben, además de recibir denuncias y de llevar demandas ante la Corte Interamericana, también emite resoluciones a modo de recomendaciones en aras de verificar la eficacia y garantía de los derechos en el sistema regional. Tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambos tratados firmados por el Perú, destacan que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente dicho fenómeno, y reafirman la importancia de la cooperación entre Estados para que su acción sea efectiva, incluyendo la asistencia técnica para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción. Finalmente, es necesario contar con diagnósticos organizacionales y políticas anticorrupción complejas, ya que la corrupción no solo es mala en sí misma y no solo impacta en la calidad de la democracia, sino que genera la desviación de los objetivos de las principales instituciones encargadas del Estado de Derecho, así como múltiples violaciones a todos los derechos humanos. Queda claro que mientras que no hayan políticas públicas, estrategias claras de combate hacia la corrupción y ésta se le mantenga a raya, es decir, se le tenga controlada, la eficacia de los derechos humanos pues no va a poder avanzar o no va a poder darse en su total cabalidad. Bien. Listo, señores, no los quiero cansar más en su tiempo. Líder, creo que si estás por allí, a ver si hay alguna consulta o alguna duda para dar por culminada la clase final de clausura de este interesante curso.